agradecimiento especial a Educación Psicológica, a Yair por la invitación para estar acá el día de hoy. Bien, porque me es un honor poder acompañarlos. Bien. Y sin más preámbulos y agradeciendo la presentación también que se me ha hecho, iniciamos. El tema que vamos a tocar es como tal, como ya bien lo conocen, indicadores y ROI en capacitación. ¿Qué son los indicadores? Lo vamos a ver. ¿Qué es el ROI? Quizás para algunos sea un término nuevo. Bien, también vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible porque vamos a entrar a ver un poco de números. Bien. Ya está. Y vamos a hacer una definición de lo que es un indicador. Para esto vamos a hacer una definición bastante gráfica. Bien. Ojo, estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible porque como siempre los números a veces son un poco más complejos, más duros de entender. Sin embargo, esperemos que eso sea lo más sencillo posible. Igual, ojo, si es que tienen alguna duda o alguna pregunta en cuanto a lo que yo estoy mencionando, pues yo les pediría que por favor me la hagan llegar por el chat, porque yo tengo el chat acá conmigo y voy a estar respondiendo las inquietudes que se susciten en el camino. ¿Bien? ¿Qué es un indicador? ¿Bien? Son datos como tal que reflejan, a ver, un segundo, ya está, que reflejan consecuencias o acciones, bien, ya sea en una organización, ya sea en un área específica de la organización, ya sea en nuestro trabajo diario que desarrollamos, por ejemplo, en nuestras casas. Es decir, son todas las acciones que nosotros las podemos poner como datos, como tal. Bien, realizadas en el pasado. Y esto es un dato importante. Bien, nuevamente, ¿qué es un indicador? Son datos que reflejan las consecuencias de nuestras acciones o de las acciones del área realizadas en el pasado. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder almacenarla en bases. Bases, hablamos de todos los números que tenemos, los almacenamos en una base específica para nuevamente tomar acciones que nos van a ayudar en nuestro presente y nos van a ayudar en nuestro futuro. ¿Bien? Entonces, eso es un indicador como tal, y para eso nos sirve. Ese es el fin. Son datos que reflejan consecuencias de las acciones realizadas en nuestro pasado para poder tomar acciones y mejorar nuestro presente y nuestro futuro. ¿Bien? Hasta ahí creo que estamos bastante bien, bastante sencillos. Peter Drucker, que es el padre del marketing, ¿no? Nos comentaba en su momento que lo que no se puede medir no se puede gestionar. Y hay otra frase, cuando se habla mucho de indicadores, es que lo que no se puede medir no existe, simplemente, ¿no? ¿Por qué? Los datos que hablamos al inicio, que nosotros almacenamos, nos van a permitir tomar decisiones. Y esto lo vamos a ver. ¿Por qué medir? ¿No? La empresa debe tomar decisiones como tal. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros estamos en una organización, en un área, estamos ya sea como cabezas del área o ya sea miembros del área? ¿Bien? ¿Qué es lo que va a pasar si es que nosotros no podemos medir nuestras acciones? ¿Bien? No vamos a saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y no vamos a poder tomar decisiones si seguimos haciendo lo que estamos haciendo para seguir avanzando o quizás lo que estamos haciendo no nos está trayendo buenos resultados y tenemos que cambiar. Entonces tenemos que saber medir. ¿Por qué medir? Porque necesitamos conocer la eficiencia que pueden gestionar nuestras acciones en la empresa. Es decir,
Digamos que nosotros estamos trabajando un proceso X en una organización que nos demora 5 días. Bien, pero tenemos compañeros que lo hacen en 6, tenemos compañeros que lo hacen en 7 días. Nosotros tenemos que medir cuánto tiempo nos demora realizar un proceso para, en cuanto a eso, hacer eficiencias y poder ver y coger las mejores prácticas y optimizar tiempos. ¿Bien? Tiempos, dinero, recursos, etc. Hay dos activos, y eso no está acá, no lo estoy poniendo en las diapositivas, pero hay dos activos que la empresa valora, que son fundamentales y son sus pilares. Uno es el tiempo. Si tú puedes hacer eficiencias en cuanto a tiempo, la empresa te va a querer, de todas maneras. Y dos, es dinero. Bien, entonces los dos activos más importantes de cualquier organización es el tiempo y el dinero. Si tú puedes gestionar mejor el tiempo y el dinero, te van a querer en el área, en la empresa o en el lugar en el que tú te encuentres. Bien, ¿por qué medir? Porque nos va a permitir evitar marchar a ciegas. ¿Qué es marchar a ciegas? Es que nosotros avancemos sin saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Bien, eso es marchar a ciegas. Se necesita mejorar el área de la empresa, de la organización, y principalmente aquellos puntos donde se está más débil, ¿no? Se habla de los pain points o los puntos de dolor que tenemos en la organización, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber identificar cuáles son nuestros puntos de dolor, nuestros pain points, para posteriormente gestionarlos con los datos y poder, ¿qué hacemos? Tomar acciones a un presente y a un futuro. Nuevamente, ¿para qué? ¿No? Vamos a interpretar lo que está ocurriendo cuando empezamos a medir. Nos vamos a tomar medidas, no valga la redundancia, cuando las variables se salen de los límites establecidos. ¿Qué es lo que pasa si nosotros, si nuestro proceso que habíamos dicho que yo empezaba haciéndolo en 5 días, un compañero en 6, otro compañero en 7? Digamos que la media, ¿cuál es? 6 días. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando el tiempo establecido en la empresa fue 6 y se está saliendo de control? Ya no son 6, son 7 ahora. Ah, muy bien, tenemos que entrar a ver qué es lo que está pasando. Tenemos que entrar a ver si es que hay algún problema, si es que hay alguna variable que se ha movido y que ha hecho que el tiempo aumente, o qué es lo que está sucediendo. Entonces, básicamente, nos va a servir para medir variables también de los límites que hemos preestablecido anteriormente. ¿Para qué medir? Para definir la necesidad de introducir cambios o mejoras en el menor tiempo posible. Como les había dicho, en el menor tiempo, si hacemos eficiencias en tiempo, estamos ganando territorio al resto de nuestros compañeros en la organización. Es así, tal cual. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que analizar la tendencia histórica y apreciar la productividad a través del tiempo. ¿Qué es analizar la tendencia histórica? Nosotros, como lo habíamos dicho en un momento, teníamos datos. Fue el primer cuadradito que visualizamos en la definición, datos. ¿Bien? Estos datos, o las bases almacenadas en estos, los datos almacenados en estas bases, son datos históricos, son del pasado. Y así como cuando hacemos una entrevista por competencias, nosotros preguntamos para conocer las conductas pasadas, es exactamente lo mismo que cuando queremos sacar indicadores de algo en específico. Bien, porque sacamos los comportamientos pasados en base a números. Y estos números están almacenados en bases. ¿Y qué es lo que hacemos? Analizamos la tendencia del pasado, esa tendencia histórica de los sucesos que nos han venido suscitando a lo largo del tiempo, los tenemos que analizar y ver cómo están. Y en base a eso poder generar mayor productividad, ¿no? Realizando cambios circunstanciales a lo largo de toda la cadena del pasado. Nuevamente, esto es del pasado. Establecer la relación entre productividad y rentabilidad.
Como les digo, en esta capacitación vamos a ir más allá del tema psicológico como tal. ¿Por qué? Porque los indicadores son números y si nosotros como psicólogos vamos a poder gestionar, ¿no? Esto nos va a dar un valor bastante, bastante importante, ¿no? La productividad, tenemos que medir nuestra productividad, ¿bien? Y esta productividad tenemos que equipararla con rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Es el dinero que nosotros ganamos realizando ciertas acciones. Si nosotros somos más productivos, vamos a generar mayor rentabilidad en la empresa. Si nosotros somos menos productivos, nuestra rentabilidad va a bajar. Como consecuencia, tenemos que ser más productivos para generar más ingresos. Y si hay más ingresos, nosotros ganamos más y todos ganan más en la empresa. Y direccionar o redireccionar los planes financieros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros invertimos en capacitación, ojo, nosotros tenemos que saber que nuestra inversión está, o que el gasto que nosotros hemos hecho en una capacitación está bien invertido. O quizás no. Entonces, por eso es que tenemos que medirla. Y si hemos invertido 100 soles, bien, ¿estuvo dentro de nuestros planes financieros? Sí. Pero nos hemos dado cuenta que no, que sí mucho, que nosotros nuestro presupuesto de capacitación, si bien es cierto, era 100, invertimos mucho porque con 80 era más que suficiente. Ahí, entonces, para la próxima, ¿qué hacemos? Redireccionamos los planes financieros. Y ya está. ¿Qué es lo que nuevamente te permite medir, tener indicadores? Es el tomar decisiones. Y nosotros tenemos que aprender a medir todo para poder ser tomadores de decisiones. Las características de los indicadores. ¿Tienen características? Indudablemente. ¿Cuáles son? Son válidos por sí mismos. Bien, el número como tal se va a poder entender y pueden ser verificados. ¿Por qué? Porque tú tienes una fuente de dónde he sacado estos indicadores. Se enmarcan dentro de un contexto determinado, respondiendo a una realidad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que nosotros hagamos o saquemos indicadores de una empresa que tiene de 1 a 50 empleados, a que podamos sacar una empresa, indicadores de la misma área, pero de una empresa que tiene de 50 a 100. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros estamos presentes en una capacitación, digamos, muy similar a esta, donde yo voy a hablar de una empresa, ¿bien? Donde yo voy a hablar de una empresa y voy a poner indicadores de una sola empresa, ¿bien? Donde tengo de 50 a 100 empleados, probablemente esta capacitación no les sea útil a todos. ¿Por qué? Porque la realidad o el contexto es distinto. Entonces, los indicadores que yo les voy a dar son indicadores genéricos, algunos quizás un poco más específicos, pero todo ello va a responder siempre al área de capacitaciones. ¿Bien? Seguimos. Son sensibles a la realidad. El movimiento de las variables afectan su resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros empezamos a llenar en nuestra base más datos. Cada vez que llenamos datos, nosotros vamos a ver cómo se van moviendo nuestros indicadores, ¿no? Se van hacia arriba, se van hacia abajo. Y eso nos permite, esta sensibilidad a la realidad nos permite nosotros estar llenando estos datos. ¿Bien? Y son oportunos en el tiempo porque si nosotros ya los tenemos plasmados, los vamos a poder coger en cualquier momento, en el momento que nosotros queramos. Nos va a servir para hoy, nos va a servir para el mes siguiente, nos va a servir probablemente de acá todavía 6 meses o quizás hasta un año. ¿Bien? Por ejemplo, yo personalmente saco mis indicadores de forma mensual, trimestral, semestral y anual. Bien, yo hago comparaciones por semestres, hago comparaciones por años o hago comparaciones por meses.
¿Bien? Entonces son oportunos en el tiempo porque nos va a permitir hacer nuestras comparaciones de acuerdo a la base de datos que nosotros tenemos. Tú no puedes hacer un indicador comparativo de un año, ¿bien?, en 2 semestres, ¿bien?, si es que solamente tienes 8 meses. No te va a permitir, no vas a poder. Bien, sin embargo, si tú tienes solamente 8 meses, ¿qué puedes hacer? Ah, muy bien, puedo hacer un indicador bimestral, trimestral no, porque son 8, bimestral o mensual. Si tú tienes un mes, simplemente que ya estás midiendo todo, ah, muy bien, puedes hacer un indicador por semanas. Bien, los indicadores te van a servir para todo, absolutamente para todo. Pero ¿por qué muchas veces se evita la medición? ¿Por qué nosotros evitamos medir? ¿Por qué nuestras organizaciones o nuestras áreas evitan medir? ¿Cuál es la duda? ¿Qué pasa? Si son tan buenos, si nos sirven tanto, ¿por qué se evita la medición? Muy bien, la medición se evita porque no estamos preparados para poder medir, como primer punto. Vuelvo y repito, lo que no se puede medir no existe. Bien, pero a veces no estamos nosotros capacitados para poder medir. No sabemos ni siquiera qué es un indicador, ni para qué nos sirve este indicador y dónde vamos a aplicar el indicador. ¿Cuál es la importancia de medir? Ahora ya la sabemos, ahora ya lo vamos aprendiendo, ¿sí? Este es un aprendizaje constante. Si ustedes están tomando punto de lo que yo estoy comentando, yo estoy más que seguro que cuando salgan van a tener una idea mucho más clara del motivo de por qué tienen que medir tanto el área de capacitaciones como todas las áreas o las acciones que ustedes realicen en su organización, y adicionalmente ya van a tener un valor agregado del conocimiento y algunas prácticas y algunos indicadores puntuales que yo les voy a dar para que ustedes puedan practicar posteriormente. ¿Bien? Porque la medición ha sido mal utilizada. Pedro midió en su empresa, en el área de su empresa, le presentó a su jefe. Pedro había dicho que tenía que, en el año 2020, tenía que invertir 100 soles en capacitación. Eso lo presentó Pedro a finales del 2019, diciembre de 2019. Su jefe le aprueba a Pedro la propuesta de inversión de 100 soles durante todo el año 2020. Llegamos al año 2020 y el jefe se da cuenta que no podía invertir 100 soles porque era demasiado para la empresa. ¿Qué había pasado? Pedro había medido mal hacia atrás. No se había dado cuenta de sus gastos y los gastos por capacitación del área de la empresa no eran 100, eran 50, era la mitad. Y entonces el jefe, ¿qué dice? No sirve. Lo que tú me estás dando no sirve. Mejor hay que sacarlo al cálculo, al ojo, bajo la experiencia. Mi experiencia dice, ¿no? Y es que ese es un error muy, muy grande, que a veces nos dejamos llevar simplemente por la experiencia y dejamos los números de lado. Pero es muy rico, ¿bien?, el que nosotros podamos obtener números, generar data, base de datos, y a esta base de datos contrastarla con nuestra experiencia. Si hacemos este match de experiencia con base de datos, vamos a poder tomar decisiones muy precisas, muy puntuales. Pero si no tenemos esta experiencia, estos datos son más que suficientes. Se considera que la medición no es necesaria por los puntos ya comentados. ¿Bien? Y evitar medir o medir mal te va a generar crisis. De todas maneras, ¿por qué? Porque cuando medimos mal, en ocasiones tomamos malas decisiones. Y si tomamos malas decisiones, nos va a generar crisis en el área o en la empresa en la que nosotros estemos. Bien, antes de continuar a los indicadores como tal, quiero saber si es que hay alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos hablando hasta el momento. Perdón. Llevo hablando un promedio de 20 minutos, entonces esperaría que si tienen alguna duda, pues me la hagan saber, y si no, que me digan que todo va bien, ¿no?, que sí me han entendido, y continúo.
Muy bien, José. José David nos dice que todo bien. Y esperemos que todo esté claro, como nos comenta Salvador, ¿no? Porque a veces el silencio se puede interpretar de como están entendiendo muy bien lo que estoy diciendo, o no me han entendido mucho, por no decir nada. Entonces el silencio se puede interpretar así, ¿no? Igual, cualquier duda o consulta me la hacen saber, yo estoy presente, yo estoy atento al chat. La estructura de indicadores de la capacitación como tal. Ya sabemos que son indicadores, ya sabemos para qué funcionan los indicadores, ya sabemos la importancia de los indicadores, el por qué y el para qué y el por qué no se hace también. O sea, eso ya lo tenemos claro. Bien, ahora vamos a ver cómo hacer una estructura pequeña. Vamos a coger una estructura pequeña, una estructura entendible que se adapta a cualquier realidad. El material que yo les voy a presentar a continuación es justamente con ese fin, que podamos adaptarlo a cualquier organización, a cualquier área, perdón, a cualquier empresa en el área de capacitaciones. Bien, y es más, esto de acá no solamente nos va a servir, perdón, no solamente nos va a servir para una empresa como tal, si nosotros estamos incursionando, ¿no?, en el tema de capacitación, esto también nos va a servir muchísimo. Vamos a mover un poco los cuadros del chat para poder visualizar todo bien. La pantalla, ya estamos. Esta estructura de indicadores es una estructura bastante sencilla. Bien, vuelvo y repito. Es una estructura que te permite poner los datos más importantes. El nombre, población general. Ojo, acá hay población general y población específica. ¿Bien? Las horas dictadas, que son diferentes a las horas recibidas. ¿Cuál es la diferencia, Pedro, entre las horas dictadas y las horas recibidas? Muy bien. La diferencia es fácil. Las horas dictadas pueden ser 20, pero horas recibidas simplemente son 10. ¿Por qué? Porque son 20 horas que la empresa o el ponente dictó, sin embargo, las recibieron únicamente 5 personas, 10 horas, y 10 personas, 10 horas más. ¿Cómo así? Porque si tenemos la población general, nuestra población general, para hacerlo más entendible, es de 100 personas. Población general, 100 personas. Población específica, de las 100 solamente se van a capacitar 50. De las 50, ¿sí?, se va a dividir en 2 grupos. Un grupo de 20 y un grupo de 30. ¿Cuántas horas son dictadas? 10 horas. 5 horas para el grupo de 20, 5 horas para el grupo de 30. ¿Muy bien? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuál es el costo? Costos son 200 soles. Vamos a poner acá un ejemplo. Bien, pero en ocasiones, y este es un problema importante, que no se le está poniendo el refrigerio. Dice, no, el refrigerio no nos va a costar mucho. Cuando es en temas presenciales. Cuando es virtual, no utilizamos refrigerio, lógicamente, pero cuando nosotros estamos organizando capacitaciones o eventos, tenemos que considerar el refrigerio porque, a pesar que nosotros consideramos que no es mucho, el refrigerio por persona te puede costar $1.50. No es nada. Muy bien, $1.50, pero si tienes 100 personas, ¿cuánto es? Son 150 soles de refrigerio. Entonces ya empieza a sumar. ¿Bien? Es bueno que lo pongamos. Local. Si es local, ¿cuánto nos va a costar el local? ¿Bien? Y si es in-house, pues es gratis, ¿no? Ahora, acá, ¿ustedes consideran que a esta estructura le falta algo o no? ¿O está todo completo? Acá le falta algo. Le falta un punto que nos eleva los costos.
solamente si es de manera presencial. Si es virtual, no. Ojo. Si es presencial, acá va a entrar que por lo general se suma, bien, en el precio de local. ¿Ven? ¿Qué es lo que sumamos? El material. Sería local más material, eso es uno solo. ¿Bien? Porque por lo general el local está condicionado con el aforo que tú vas a generar material. Bien, y si es in-house, lo único que tú consideras es el material. Bien, ese es tu sumatorio y sacas tu total. Después seguimos y acá estamos con un ejemplo. Vamos a mover esto. Ya está. Industrias, don Pepito capacitará a 40 personas. Ojo, 40 personas en ventas. Se desarrollarán 8 horas y la empresa que lo realizará cobrará 3.000 soles. Será en las instalaciones de la empresa. ¿Bien? ¿Cómo queda? Queda más o menos así. ¿Bien? Por ejemplo, nombre de capacitación, ventas orientada en trabajo en equipo. Se me ocurre. ¿Bien? Población general, 40 personas. Horas dictadas, 8 horas dictadas. Horas recibidas, 320. Bien, costo 3.000. Estamos haciendo horas recibidas por persona, ¿sí? Refrigerio, no hay refrigerio. En local, una X. ¿Por qué una X? Porque no estamos agregando material acá. En total, 3.000 soles. Horas dictadas es el número de horas del ponente. Bien. Y este dato es un dato importante, que lo vamos a utilizar después, pero es bueno que lo tengamos desde ahora. La empresa, la Industrias Don Pedrito, tenía una venta mensual de 30.000 soles mensuales. Valga la redundancia. Ahí deberíamos sacar ese 30.000 soles mensuales. ¿Bien? Antes y después, las ventas mensuales se elevan a 55.000 soles. Eso, almacénenlo acá un ratito. ¿Bien? Antes de la capacitación, el promedio de ventas mensual era 30.000. Después de la capacitación, el promedio de venta mensual es 55.000. ¿Sí? Ya está. Eso hay que dejarlo un momento. Y nos vamos a ver los indicadores generales e indicadores específicos. Como les dije, son indicadores generales porque esto va a aplicar para todos. Sin embargo, los indicadores específicos no es que solamente va a aplicar para un sector o un área específica. No, sino que los indicadores específicos son los indicadores propiamente dichos del cuadrito que les he enseñado. Entonces, estos indicadores específicos responden al cuadrito celeste, a este de acá. ¿Bien? Y estos generales responden a una necesidad global de la organización. Vamos a verlos. El primer indicador general es inversión en capacitación versus el total de ventas netas. ¿Cuánto nosotros hemos invertido como empresa en capacitar a nuestra gente? ¿Bien? Hemos invertido 100. El total de ventas netas. ¿Cuánto nosotros hemos vendido? ¿Bien? Hemos vendido 20.000. ¿Para qué necesitamos nosotros sacar este primer dato, este primer indicador general? Para saber cuánto hemos gastado durante el año en capacitaciones. Simplemente en eso. En promedio, ojo, en promedio, una empresa, a ver, hablamos de una empresa mediana, ¿no? Que estamos hablando en promedio de 50 trabajadores, quizás hasta 100 trabajadores, de 50 a 100 trabajadores. La inversión en capacitación promedio no llega ni siquiera ni al 1%.
¿Qué quiero decir con esto? Que no se capacita casi a sus trabajadores. Bien, y ese dato también es importante. De acuerdo a ello se pueden tomar decisiones también si es que ustedes quieren invertir más en capacitación o no, o en qué están gastando dinero. Otro indicador importante y general también es el de la inversión total en capacitación entre el total de personal estable y contratado. ¿Para qué nosotros necesitamos este segundo indicador? Para saber si nosotros tenemos de un universo del 100% de nuestro personal estable y contratado que tenemos en la empresa, ¿cuántos de ellos han sido capacitados? Bien. ¿Se han capacitado el 10, el 20, el 50, el 100%? ¿A cuántos hemos capacitado? Bien. Esto también es importante poder tenerlo. Bien. Pero, si ya queremos entrar a ver los indicadores puntuales, los indicadores específicos desarrollados, un segundo, ya está, desarrollados bajo este cuadrito, ¿sí? Esto de acá son los específicos. ¿Y qué es lo que vamos a sacar? El costo per cápita, el costo por persona, ¿no? ¿Cuál es? El costo total entre la población. En este caso, el costo total de la capacitación, ¿cuánto es? 3.000 soles. Nuestra población, 40. ¿Cuánto hemos gastado por persona? 75 soles. Muy bien. Horas por grupo. Horas dictadas. ¿Bien? 8 horas. Número de grupos, 1. ¿Cuántas horas por grupo? 8 horas. Acá, ¿qué es lo que ha pasado? Acá no ha variado el número. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tenemos, en números de grupos tenemos 2? Se va a la mitad. ¿Bien? Entonces, las horas dictadas fueron 8. Número de grupos, 2. Las horas por grupo han sido 4 horas por grupo. Pero nosotros calculamos mal. ¿Por qué? Porque quizás nosotros habíamos querido que nuestro personal se capacite por 8 horas, pero lamentablemente hicimos malos acuerdos, sacamos mal los números y contratamos un programa de 8 horas, pero que se dividió en 2 grupos. Entonces son 4 y 4 horas. ¿Bien? Y ya no tenemos más presupuesto para contratar el de 8 y el de 8. Por eso fue 4 y 4. Entonces nos quedó a la mitad. ¿Te das cuenta que para eso te sirven los indicadores? Para que tú puedas ver cómo está, qué está pasando, si estamos bien o no estamos bien, si estamos tomando buenas decisiones o si quizás no. Para eso son los indicadores. Seguimos. Las horas per cápita. Acá, ¿qué habíamos visto hacia atrás? El costo per cápita. Estas son las horas per cápita. Horas recibidas, en total, 320. Bien. La población, 40. Las horas por persona, en este caso concreto, en este caso en el que estamos viendo, son 8. Pero si las horas recibidas hubieran sido menos, se nos va a mover el número también. ¿Eh? Cobertura. El número de personas entre la población por 100. En cobertura nos vamos a porcentajes. ¿Sí? Por ejemplo, número de personas, 40. Personas que asistieron. Entre la población. Digamos que nosotros hemos invertido 10.000 soles en capacitación para 40 personas, pero de los números de personas que solamente fueron de 40, 28. Nuestra cobertura va a ser mucho menor. Bien, entonces vamos a tener problemas porque hemos gastado mucho dinero en gente que no se ha capacitado. Costo por curso. Es el costo total del programa entre el número de cursos. En este caso ha sido un solo curso, porque ha sido un solo grupo. Si hubieran sido 2 grupos, se hubiera hecho un curso, pero como si fueran 2. Entonces, el costo por curso hubiera sido 1.500. ¿Bien? Costo por hora. El costo total del programa entre el número de horas dictadas. Esto es más sencillo. Esto te permite simplemente ver
y también tomar decisiones. Si los 375 soles que te cobra la empresa por capacitarte está dentro del promedio de tu presupuesto, o quizás este presupuesto de 375 soles la hora está muy por encima. ¿Qué es lo que haces? No contratas una empresa, contratas a una persona independiente que te cobre menos y se adapte más a tu presupuesto. Para eso es el costo por hora. ¿Bien? Y las horas por curso, pues que son las horas dictadas entre el número de cursos. No. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿O ya es muy complicado, muy complejo lo que estoy hablando? Por favor, cualquier duda, pregunta, acotación, el chat está abierto para todos. Listo, si no hay más dudas, si no hay más consultas, seguimos. Bien. Ahora, vamos a hablar de este jovencito que se llama Roy. Roy son las siglas en inglés, que es el Return on Investment, o el retorno de inversión, ¿no? Se habla siempre como ROI. ¿Cuál es el ROI? ¿Cuál es el ROI de tu área? O el ROI. A veces se le habla como ROI, pero acá vamos a hablar del ROI puntualmente, para hacerlo más sencillo. El ROI de tu área, el ROI de tu capacitación. ¿Cuánto has recuperado de lo que has invertido? Ah, muy bien. Si yo he invertido 100, ¿cómo sé cuánto es lo que voy a recuperar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente, ver mis números. Viendo mis números, voy a poder sacar mi porcentaje de ganancia, mi utilidad. ¿Cómo lo sacamos? ¿Se acuerdan que les había dicho que tengan unos números en su cabeza? Vamos a verlos. Esto de acá. Antes la empresa vendía 30.000 soles mensuales. Ahora, ¿cuánto vende? 55.000. Después de esta capacitación, que nos costó 3.000 soles. La empresa vendía 30.000 porque sacamos la media de los meses pasados en base al histórico. ¿Sí? Sacamos la media de los meses pasados en cuanto al histórico. ¿Cuánto nos arroja esta media? 30.000. De los 3 últimos meses, 30.000. Después de que nosotros hemos capacitado a las industrias Don Pedrito, hemos invertido 3.000 soles, un monto pequeñísimo, ¿no? Y nuestro retorno de inversión, o mejor dicho, nuestra ganancia, ya no son 30, sino ahora son 55. Y hemos sacado el promedio de la media de los 3 meses posteriores a la capacitación. Ojo, para dejarlo fácil. Esta es la capacitación. Hacia atrás, ganábamos los 3 últimos meses 30.000 y los 3 meses siguientes 55.000, sacando el promedio de los 3 hacia atrás y de los 3 hacia adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver cuánto vamos a recuperar de esta inversión que hemos hecho. El return on investment, ¿no? ¿Qué es? Es el valor económico generado como resultado de la realización de diferentes actividades específicas. ¿Cuál es nuestra actividad específica? Nuestra capacitación. Con este dato podemos medir el rendimiento que hemos obtenido de una inversión. ¿Cuál es nuestra inversión? Los 3.000 soles. ¿Por qué? Y esto es importantísimo. Y esto, por favor, yo quiero que se quede muy claro en cada uno de ustedes. ¿Por qué muchas empresas no quieren capacitar? Porque ven a la capacitación como un gasto. ¿Cuál es la diferencia entre gasto e inversión? Que cuando tú gastas 100 soles, digamos,
Tú metes los 100 soles y la plata se fue. Ese es un gasto, que tú no vas a recuperar nada. La inversión es cuando tú metes 100 soles y estos 100 soles te van a traer hacia ti, no 100, sino 110, 120, 130. Esa es una inversión. Y ese es el principal problema por el cual las empresas no capacitan, porque ven al área de capacitaciones o a la capacitación como tal, no como una inversión, sino la ven como un gasto. ¿Bien? Entonces, con esto, antes de pasar, es utilizado por áreas como el marketing y las ventas. ¿Bien? En sí podemos medir todo, pero puntualmente en marketing y ventas, para hacerlo más sencillo, más entendible. Por eso el ejemplo anterior. ¿Cómo sacamos el cálculo? ¿Bien? O sea, si queremos hacer el cálculo del ROI para ver el retorno de qué? De nuestra inversión. ¿Bien? No es un gasto, es una inversión. ¿Qué es lo que hacemos? Esta es una formulita muy sencilla. Retorno de la inversión menos la inversión inicial entre la inversión por dentro. Esto es un juego de palabras. Vamos a verlo con números. Con números es más sencillo. Vamos a verlo por acá. A ver, un segundo. 55,000 soles es el retorno de la inversión en bruto como tal. ¿Bien? Menos la inversión inicial entre la inversión. ¿Bien? Nosotros sacamos 55,000 soles menos 30,000 soles. ¿Qué es lo que nos da? 25,000. ¿Bien? Si estos 25,000 soles, ¿qué es la diferencia? Vamos acá. 55,000 menos 30,000, ¿qué es lo que nos da? 25,000. ¿Entre cuál es la inversión inicial? 3,000. Por 10 es el 83 o 83%. Pero si queremos hacerlo mucho más fácil, ¿bien? Esto es sencillísimo. 55,000, que es el retorno de nuestra inversión bruta como tal, por 100% entre 3,000 te va a dar el 83%. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros hemos invertido, ¿sí? 100. Bueno, en este caso hemos invertido 3,000, ¿bien? Pero nosotros hemos recuperado el 83, el 100 más el 83%. Hemos tenido un incremento de 83%. ¿Sí? De 30,000 a 55,000 es el 83%. Entonces, nosotros hemos venido, si lo queremos ver ya como una gráfica, como una línea, nosotros hemos venido en 30,000 en promedio, ganando. ¿Bien? Y después de la capacitación que hubo, los 3 últimos meses 30,000, después de la capacitación, nuestra curva se ha ido para arriba. Esta diferencia, este crecimiento es ese 83%. Y ese es el ROI. Tal cual. Facilísimo. Ese es el ROI. Para hacerlo, para que lo podamos visualizar, ya está. Antes ganábamos 30,000. Pasada la capacitación pasamos a ganar 55,000. Ese porcentaje, ese 83, es el 83% que nosotros hemos crecido después de capacitar. Es el 83% de crecimiento. Ojo, de retorno de inversión. Ese retorno de inversión para nosotros es rentabilidad de crecimiento. Es un 55 y hemos crecido. Bien, y eso es lo que a nosotros nos permite sacar a lo que se le conoce como el retorno de investment o el ROI, este numerito de acá, el 83. Acá nos hacen una muy buena pregunta, ojo. Carlos nos dice, ¿se puede considerar que el total de retorno de inversión que según su ejemplo es del 83% tiene como causa la capacitación?
considerando que en el proceso formativo y adquisición de competencias se pueden aparecer otras variables que pueden haber influenciado en el cálculo del ROI. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Esta pregunta nos va a permitir poder responder posibles inquietudes que hayan quedado en el resto. ¿Qué es lo que pasa? Que para que tú puedas, por acá lo puse, vamos a encontrarlo. Vamos a encontrarlo. Ya está. Acá. Carlos nos dice, se puede considerar que el total de retorno es del 83, considerando que en el proceso formativo de adquisición de competencias se pueden aparecer otras variables que pueden haber influenciado en el cálculo del ROI. Muy bien, en la característica de los indicadores, ¿qué es lo que yo mencioné? Que se enmarcan dentro de un contexto determinado. ¿Qué es un contexto determinado? Son las mismas variables sensibles, perdón, hasta acá llegamos. ¿Sí? Son tus variables, el movimiento de tus variables específicas, ¿bien? Con una leve variación, valga la redundancia, tus variables. Tus variables son 5, digamos, ¿no? 10 empleados, ¿no? Con un sueldo de 3.000 soles, con un horario de 8 a 1, con un bono anual. Tú tenías 4 variables, pero tú le has agregado una quinta. Esta única quinta variable es tu capacitación. Bien, entonces tú le estás agregando una variable a las 4. Si estas 4 se mantienen en los 3 meses siguientes, la única variación va a ser por esta quinta variable que te va a permitir medir que ese ROI efectivamente haya crecido. ¿Qué es lo que pasa si de estas 4 variables primeras que tenías antes de la capacitación, digamos que tú las capacitaste, pero ¿cuál era tu primera variable? Tus trabajadores. Cambiaste de trabajadores. Bien, hubo rotación de personal. El ROI final no te va a arrojar lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque el ROI se mide, ojo, todos son indicadores, porque el ROI se va a medir con variables enmarcadas en un contexto determinado. Si las variables se alteran, y a pesar de que ya se alteraron, le vas a agregar una variable más, tu resultado final no te va a ser el resultado real. Bien, no va a ser un resultado real, porque tienes más variables que se han alterado. Bien, no vas a poder medir una capacitación si es que tú realmente no pudiste controlar las 4 primeras por situaciones exógenas. Bien, no pudiste controlar las 4 primeras y solamente te quedaste con 3. Entonces tu ROI probablemente no vaya a ser el ROI esperado. Porque antes, bien, porque esos 3 meses previos fueron o se mantuvo 4 variables. Los 3 meses siguientes ya no fueron 4, fueron 3 y encima le agregaste una más, ¿no? Que es diferente a la primera. Entonces, va a moverse, va a modificarse. El ROI es específicamente en un contexto determinado. Bien. Carlos, creo que pude responder tu duda, tu inquietud. Por favor, coméntame. Carlos, sí, por favor, quiero que me comentes si es que quedó, si es que se respondió tu duda, tu pregunta. Ah, ok, estás escribiendo otra pregunta. Ya, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta. Que tenemos como máximo 5 minutos porque ya estamos culminando. Bien. Y si tienen más dudas, consultas o demás, pues les estoy dejando ya mis redes para que me puedan seguir en el caso que tengan por ahí alguna inquietud o si quieran poder tener más información. Igual siempre subo o genero contenido en cualquiera de las 3. Me pueden encontrar como Pedro Reina B y estoy a su disposición.
bien, para lo que ustedes necesiten. Esperamos a ver que Carlos nos dé su última duda, porque ya estamos también a 4 minutos de cerrar. Ya, de acá a las 4 en punto, yo sé que está empezando también otra ponencia. A ver. Nos pone, según el ejemplo, se considera la capacitación como causa directa del ROI. A ver, el ROI es un indicador, ojo, el ROI es un indicador, ¿bien? Que es efecto. Si durante la capacitación, en este caso de ventas, hubo cambio de gerentes, cambio de portafolio, etcétera, ¿cómo puede aislar esta variable para hacer más sincero el ROI? ¿Qué es lo que tú haces? Lo mismo que yo te había dicho. ¿Cuántas variables ingresaste en tu base de datos? 4 variables. Bien, ¿cuál es tu quinta variable? La capacitación. Digamos que estas 4 variables, 2 variables son el cambio de gerentes y cambio de portafolio. Bien, cogiendo tu ejemplo, vas a tener 2 y vas a tener tu capacitación. ¿Qué es lo que haces? Tu ROI no lo mides de tus 5 variables, haces una medición de las 3. ¿Cómo haces una medición de las 3? Acá tendríamos que ir más a detalle, ¿bien? Pero tú para esto tienes que haber ingresado todos tus datos en una base. En todo lo que estamos conversando, a ver, primero terminamos, ya está. Ingresar tus datos en una base, ¿qué es? Por ejemplo, tu número de trabajadores, experiencia de trabajadores, números pasados de tus 3 últimos meses, tus ventas de tus 3 últimos meses en las condiciones, ¿no?, ya establecidas, y cuáles fueron los cambios que se dieron. Bien, con esos cambios que se han dado y que tú no los has podido controlar porque, vuelvo y repito, son variables exógenas a ello, hubo este incremento. Muy bien, pero no cambió todo el equipo, no cambió las 10 personas que estaban en el área de ventas, sino cambió el jefe y cambiaron 3 personas. Y tú hiciste una capacitación. Tú lamentablemente no vas a poder tener el ROI sincero, porque ya se te movió todo. Vas a hacer una estimación de este ROI. ¿Y cómo haces esa estimación de este ROI? Haciendo porcentajes. Si tú tenías 5 variables que equivalían al 100% y ahora ya no tienes 5, sino tienes 4, ¿a cuánto equivale? Muy bien, equivale ahora al 80%. Entonces tú tienes un acercamiento de un 80% a tu retorno de inversión total. Bien, porque tienes una variación de ese 20 y ese 20 juega hacia arriba o el 20 te va a jugar hacia abajo. Por eso que tú siempre vas a coger la media. Bien, ya no nos podemos extender más, pero rápidamente, ¿cuál podría ser un tipo pertinente para ubicar posibles fallos en los resultados del ROI? Controla tus variables. Si son variables controladas que se van a mantener en el tiempo, todo va perfecto. Todo te va a ir bien. En capacitaciones. Cuando tú tengas, por ejemplo, gestiones como tal, cuando tú quieres medir una gestión, tú coge el resultado más corto, no los hagas resultados tan largos de forma trimestral. Coge resultados semanales, coge resultados quincenales, coge resultados mensuales, porque te va a poder permitir medir los cambios de una semana a la otra. Si bien es cierto, no vas a tener quizás picos o caídas, bien, vas a poder ver cómo empieza a subir ligeramente, cómo empieza a bajar o cómo se mantiene. Pero mide por semanas, que es lo más sencillo que tú vas a hacer para poder evitar fallos de resultados de retorno de inversión. Bien, hasta acá llegamos, ya no nos podemos extender más, ha sido un gusto estar acá el día de hoy. Vuelvo y repito, si tienen alguna duda, alguna consulta, estoy a su disposición para poder colaborar con estos espacios que nos permiten siempre seguir aprendiendo. Y en esta oportunidad, pues gracias a Educación Psicológica y a Yair Jaime Cierto por la invitación el día de hoy. Muchas gracias a todos.